Ahora tengo el placer de presentaros a José Ramón Aillón. Él es una persona muy conocida, con lo cual poca presentación falta, pero sí que voy a hablaros un poco de él. Él es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Oviedo, está especializado en Bioética por la Universidad de Valladolid y es profesor actualmente de Antropología en la Universidad de Navarra. Desde 1999 ha escrito numerosos libros de texto, ensayos. Fue finalista del premio Anagrama con el ensayo Desfile de modelos, que hablaba sobre los modelos educativos, y toda su producción literaria y como escritor está centrada en torno al tema de la filosofía y la educación. Él ha sido profesor de secundaria durante 15 años, con lo cual sabe de qué se habla. Habla desde dentro y no desde la visión externa de la realidad educativa. Él es un gran comunicador e investigador sobre temas de docencia, partiendo siempre de la persona, esta parte más filosófica y más antropológica de la persona. El título de la ponencia que nos va a presentar es La nueva sociedad, el valor de las emociones. Y ante todo queremos agradecerle que quiera compartir con nosotros estas jornadas. Ya, como él ya sabe, es un gran placer tenerle aquí y esperamos ahora poderlo compartir con todos vosotros. Por al·lusiones, bona tarda. Moltes gràcies por aquesta invitació. ¿Lo he dicho bien? Pues me alegro que ustedes sonrían porque yo vivo en Burgos y en Burgos en una conferencia no mueve un músculo nadie. La gente está como muy congelada por el frío y entonces uno agradece salir de Burgos para tener delante gente que sonríe y que asiente al conferenciante. Y cuando digo estas cosas ya sé que me arriesgo porque siempre hay gente que dice, oiga, pues yo soy de Burgos y... La verdad es que estoy encantado en Barcelona. Vengo todos los años por motivos librescos, por Sant Jordi, por motivos editoriales. Y siempre me impresiona esta ciudad. Pero ahora, además de impresionado, estoy deslumbrado porque he conocido Talita. Y por orden de aparición, desde ayer en la Renfe, pues Cristina, Elena, Marta, Mary, Felio, Miguel, y ese es el orden de aparición de la gente de Talita en mi vida. Es una cosa muy importante. Como decía Cristina, me he dedicado a la enseñanza secundaria durante 15 años y cambié de profesión en el 96, cuando se instauró la LOCSE en todo el territorio nacional, porque pensé que era una tomadura de pelo, en primer lugar a los padres de los alumnos, luego a los alumnos y luego a los profesores. Y cambié de profesión y me dediqué a escribir. Y desde entonces vivo del cuento, de lo que cuento por escrito y de las conferencias, doblemente. Eso tiene importantes ventajas, porque no tengo jefe y me puedo levantar a la hora que quiera. Bueno, ahora estoy dando unas clases en Navarra, pero tampoco tengo jefe, ni me han dejado más o menos ir por libre, incluso dar clases sin corbata. Es una cosa importante para un profesor. La dimensión sentimental del ser humano. Me gustaría hablar sobre esto, aunque creo que el título que ustedes tienen es algo diferente, pero significa lo mismo. Me ha llamado la atención el título de estas jornadas: el desarrollo emocional en la persona con discapacidad intelectual. Me ha gustado ver la palabra persona, porque ¿qué es sobre todo una persona con discapacidad intelectual? ¿Es un discapacitado? No, es una persona. Como ustedes saben, persona significa máscara, la que usaban los actores griegos y romanos para que su voz y la imagen del personaje que representaban llegara hasta la última grada, que estaba mucho más lejos que la grada de este auditorio. Ser persona, por tanto, alude a lo que hay dentro, detrás de la máscara, a la interioridad que vive y opera en nosotros detrás de la fachada corporal. Porque el ser humano es mucho más grande por dentro que por fuera.
Si por fuera es el cuerpo que vemos, por dentro encontramos todo un mundo de ideas, sentimientos en ebullición que se manifiesta, como resume también Shakespeare, en los 1000 naturales conflictos que constituyen la herencia de la carne. Precisamente por conocer, precisamente por esa interioridad enmarañada, la persona es tan difícil de conocer. Nunca conocemos bien a otra persona, ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. Decía Sófocles en el siglo V a.C., se lo hace decir al coro de Antígona, que en el mundo hay muchas cosas misteriosas, pero ninguna tan misteriosa como el hombre. Y es verdad, porque todo el universo está compuesto por átomos y por moléculas, y si somos seres vivos, por células. Todo salvo el hombre. El hombre es lo único que en el universo está compuesto por sustancias, si se puede hablar así, inmateriales. Estamos hechos de sentimientos, emociones, inteligencia, voluntad, libertad. Eso no se toca, no huele a nada, no mide, no pesa. Eso hace precisamente que sea tan difícil conocer a una persona. Decía Gracián, nuestro Gracián, que si ves un león ya están vistos todos, y si ves una oveja ya están vistas todas, pero si ves un hombre solo has visto un hombre y muy mal conocido. No digamos ya si ves a una mujer. Bien, en Burgos nadie movería un músculo. Como ven, uno tiene sus pequeños traumas. Pascal decía, claro, Pascal tiene la doble faceta de científico y filósofo, en ambos muy destacado. Decía, apenas sabemos lo que es un cuerpo material, mucho menos sabemos lo que es un espíritu. Y ya no tenemos ni idea de cómo un cuerpo puede estar unido a un espíritu, aunque eso somos cada uno de nosotros. Algo tan sencillo como que tú puedas decirle a tu brazo, levántate, baja, o a tu voz, cállate. ¿Quién es el que da esas órdenes? Claro, no pretenderás decirme que le da una neurona a otras neuronas. Hace años tuve que escribir una novela donde la narradora era una chica de 17 años, es decir, un diario de una chica de 17 años. Y tuve que preguntar a muchas chicas que me ayudaran a saber que era una chica de 17 años. Y todas me dijeron lo mismo, me dijeron, no podemos ayudarte, porque nosotras no nos entendemos a nosotras mismas. Borges, Jorge Luis Borges, poeta argentino, tiene 3 versos magníficos que resumen perfectamente la condición humana. Para mí soy un ansia y un arcano, una isla de magia y de temores, como lo son, tal vez, todos los hombres. No se puede decir más en menos. Y un alumno jovencito, lo que antes era tercero de BUP, a la pregunta en clase de filosofía, examen escrito, a la pregunta ¿quién es el hombre?, empezaba su respuesta diciendo, un animal racional es una mezcla explosiva. Y yo dejé de corregir ese examen y pasé al siguiente. Le puse un 10 y luego le pedí permiso para usar esa expresión en mis libros. Es una mezcla explosiva. Somos capaces de lo mejor y de lo peor. Hemos inventado la música de cámara y la cámara de gas, porque somos libres. Una mezcla explosiva por nuestra inevitable condición animal, racional, sentimental. 3 piezas
que tienen el máximo protagonismo y que no encajan espontáneamente de ninguna manera. Además de tener una piel que capta la realidad exterior en forma de sensaciones, los seres humanos tenemos otra epidermis emocional que capta nuestros estados de ánimo en forma de sentimientos. Somos irremediablemente sentimentales. Una vez conocí a una chiquilla, dirigía una revista con gente joven, sobre todo universitarios en Burgos, y conocí a una chiquilla jovencita de 15 años que escribía extraordinariamente bien, se veía que era muy fuera de serie. Entonces le pedí a ella y a varios redactores más que me escribieran un retrato de ellos mismos, porque eran chavales bastante espabilados y muy lectores, les gustaba mucho la música, tocaban la guitarra, el piano. Entonces esta chica luego me hice muy amigo de su familia. Pues había sufrido mucho, y entre otras cosas porque tenía un padre excesivamente severo. Entonces esta chica a los 15 años escribió lo siguiente. Se cambió de nombre en la redacción y decía: cuando nació Cristina, lo primero que dijo su padre al verla es que era una niña muy fea. El tiempo no le ha dado la razón. Cristina no es guapa, pero tampoco es fea. Es ella misma, y ella misma es encantadora. Podría deciros que ahora tiene ojos de color miel y melena castaña, que sus labios son rojos y sus piernas muy largas. Podría deciros que calza un 36 y su talla es la 38, pero entonces no la conoceríais. Para vosotros tan solo sería una figura oscura que espera al autobús mientras devora un libro. Por eso os hablaré de la lealtad de sus ojos y de cómo se muerde el labio inferior cuando algo le preocupa. Os explicaré el alboroto de sus manos cuando habla y lo mal que anda con tacones. Añadiré que adora andar bajo la lluvia sin paraguas, comer escarola con los dedos y las meriendas de pavo con mayonesa. Pero sobre todo debéis saber que aspira a cambiar el mundo y que cree en el amor y en el perdón. Podría hablaros también de sus chistes malos, del sol que luce en sus ojos cuando sonríe y de las nubes que lo ocultan cuando la hacen daño. A sus 15 años, A sus 15 años el corazón de Cristina ha sido golpeado en varias ocasiones. Ha probado el sabor salado de las lágrimas y la bofetada amarga del dolor. Pero también conoce la dulzura del afecto y la frescura de la alegría. 2 veces ha creído estar enamorada, aunque ahora confiesa que no sabe si ha amado. Cristina quiere ser la rosa del Principito y sueña con el día en que una mano la rescate del frío anonimato de un jardín lleno de flores, con una palabra enorme: tú. ¿Les ha gustado? Una criatura de 15 años. Para estudiar el laberinto emocional al que estoy aludiendo, podemos simplificarlo y reducirlo a 3 manifestaciones básicas: el afecto, la amistad y el amor. Se trata de 3 sentimientos que configuran decisivamente nuestra personalidad, nuestra conducta, y con frecuencia pesan en nuestra vida más que nuestras razones. Fíjense si pesan, que un día, haciendo una entrevista para esa revista al delegado de facultad de la Facultad de Químicas, un chaval que ahora precisamente vive y trabaja en Barcelona, me decía, le hice 3 preguntas, le hice muchas preguntas breves y había que contestar brevemente. Fíjense que 3 preguntas y que 3 respuestas. ¿Temes alguna cosa? La soledad. Lo mejor de tu vida, la amistad. Un deseo, amar y ser amado intensamente. 3 respuestas claras, contundentes, certeras, sobre todo certeras, porque todos anhelamos afecto, todos anhelamos amistad
y todos anhelamos amor. Este no se andaba por las ramas. Sin embargo, el cumplimiento de nuestros grandes anhelos es siempre problemático, difícil, precario. De la multitud de personajes que pululan por las páginas de una novela de Cervantes mucho menos conocida que el Quijote, los trabajos de Persíles y Sigismunda, pues de la multitud de personajes que pululan por esas páginas, Cervantes afirma que todos deseaban, pero a ninguno se le cumplían los deseos. Por esa desproporción entre lo que deseamos y lo que conseguimos, decía Nietzsche que el hombre es un animal enfermo. Y así es. Se cree que la raíz indoeuropea de la palabra hombre es un vocablo que significa sed, como para poner de manifiesto que el ser humano es un perpetuo sediento, con sed sobre todo de los tres sentimientos mencionados. ¿Y cómo se educa a ese perpetuo sediento? Gracias al éxito de una antigua fórmula griega, desde hace muchos años sabemos que el hombre es un animal racional. Y por eso también la educación se ha planteado desde hace 2 milenios 2 grandes objetivos. En primer lugar, alimentar la inteligencia con conceptos que nos permitan entender la realidad. Y en segundo lugar, corregir nuestra animalidad constitutiva por medio del esfuerzo y de la moderación. Para completar su vieja fórmula, los griegos añadieron que el ser humano es también social por naturaleza. Es Aristóteles el que dice: somos animales racionales y políticos, sociales por naturaleza. Y esa sociabilidad exige el respeto a las leyes. Por lo tanto, a las virtudes mencionadas hay que añadir la justicia. Toda la educación en Grecia, en Roma y en Europa, o sea, toda nuestra educación, porque nosotros somos griegos, romanos y europeos, ha seguido hasta nuestros días este modelo esbozado. Y además es un modelo idóneo, y su idoneidad se manifiesta en frutos evidentes, tan evidentes como que existe un primer mundo, ha constituido un primer mundo. Ese es el fruto evidente de esta buena educación, con diferencia del tercer y del segundo mundo, que no se diferencian del primero en la cantidad de materias primas que tienen, sino en el modelo de hombre y en cómo educar a un hombre. Pero esta educación, este modelo educativo tiene un pero, porque lo que apenas dijeron los griegos es que el ser humano es también un animal esencialmente sentimental, que además de conocer y convivir, ha nacido para amar y ser amado, que es capaz de estar triste y alegre, de sentir miedo y gratitud, de experimentar rencor y celos, euforia, apatía. De hecho, la interioridad humana está permanentemente ocupada por un batallón de deseos cuyo cumplimiento o frustración experimentamos en forma de sentimientos, positivos o negativos. Constituyen, por tanto, un índice de autorrealización personal. Nos mueven y conmueven desde dentro, y por eso los llamamos afectos, emociones, pasiones. Son estados de ánimo que repercuten de forma constante en nuestra conducta externa y, como ustedes saben, pueden ser pasajeros y elementales, como una pequeña alegría o un enfado sin importancia, pero también pueden ser complejos, tan complejos como la depresión, o pueden ser violentos como las pasiones. En todo caso, nuestras decisiones y acciones, nuestra forma de vivir, depende tanto de nuestros sentimientos como de nuestros pensamientos. O sea, no somos solo lo que pensamos, sino lo que pensamos y lo que sentimos. La gama de los sentimientos es amplia
y enmarañada, quizá por eso mal conocida, y quizá por eso los griegos no supieron qué hacer con ellos, y tampoco los romanos, y tampoco Europa. Pero cualquier visión de la vida y de la educación que minimice su valor pecará de miope. Porque sabemos que a veces, como decía, pesan en nuestra conducta más que nuestras razones. Leí hace años una novela, El esbirro, que les recomiendo si ustedes tienen hijos adolescentes, en la que un muchacho ruso contaba su niñez en estos términos. A los 4 años tuve que irme a vivir con personas que no eran de mi familia, y a partir de los 6 viví en los orfanatos del Estado. Excepto en mis primeros años de vida, no conocí las caricias ni los besos de una madre y de un padre. No tuve a nadie que por las mañanas me dijera, tómate el desayuno o pórtate bien en el colegio. Estoy seguro de que cualquiera comprende la importancia que estas palabras tan sencillas tienen para un niño. Y también el vacío que durante toda mi vida he sentido en mi corazón por haberme privado de ellas. A los 17 años, siendo estudiante en la Academia Naval de Leningrado, sentía ese vacío como el mayor pesar de mi vida. Como ustedes pueden fácilmente apreciar, estas palabras condensan casi todo lo que se puede decir sobre la familia, ese ámbito natural, idóneo para el desarrollo de los sentimientos y de la personalidad. Solo en la familia somos queridos por lo que somos, no por lo que tenemos. Solo en la familia seremos escuchados y correspondidos si alguna vez tenemos que decir, quiéreme cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesite. La necesidad de la familia es absoluta, como el aire, el agua, la luz que todos tenemos a nuestro alrededor y necesitamos para vivir. Pero para realizar su tarea propia, la familia necesita estabilidad. Aunque hoy se cuestione, la familia es naturalmente, y me interesa subrayar naturalmente, o sea, de forma natural, estable y monógama. ¿Y eso por qué? Pues de acuerdo con los sentimientos de sus miembros más débiles. Un niño a duras penas soporta la separación de sus padres. Por eso hablar de modelos de familia es tan pintoresco como, aunque esté muy de moda, ¿verdad? Es que hay muchos tipos de familia. No, oiga, es que no hay muchos tipos de familia. Es como si usted me dice que hay muchos tipos de triángulo. Los de 3 lados, los de 4 lados, los de 5 lados. No. Los de lados curvos, que no, oiga. Que por definición el triángulo es esto y la familia es esto. Por definición, por naturaleza. ¿Y quién tiene la última palabra en esta definición? La naturaleza, o sea, la biología. No los jueces, no los políticos, la biología. Hay una estrechísima relación entre familia equilibrada y educación equilibrada, y por lo tanto una estrechísima relación entre familia en crisis y educación en crisis. Eso lo sabe cualquier persona que se dedique a la enseñanza. Por todo lo dicho, pensamos que Chesterton tiene toda la razón del mundo cuando afirma que quienes hablan contra la familia no saben lo que hacen, porque no saben lo que deshacen. A propósito de Chesterton, pues, como ustedes saben, era una persona muy voluminosa y decía que nadie había sido capaz de calcular lo que pesaba. Y a veces empezaba las conferencias por la tarde. Lo digo porque a lo mejor ustedes me ven ahora un poco serio, pero no es que esté serio, es que quizá esté un poco cansado después de un día muy emocionante. Y Chesterton decía, era muy simpático, y decía, señores, yo no soy tan gordo, lo que sucede es que este micrófono me está amplificando. Pues si me ven serio, yo no soy tan serio.
A propósito de la familia, leí una carta al director en una revista portuguesa que se llama Pros e Contras. Y la carta se titulaba Los ojos azules de mi hermana. Como soy gallego, pues la traduje sin dificultad. Y la carta decía lo siguiente: tengo una hermana con los ojos azules. Se llama Mónica. Tiene 22 años y ha terminado su formación profesional en servicios básicos de hospedería. Trabaja en una pastelería de Lisboa. Sus ojos son realmente lindos y ella va por la vida muy educada y femenina, siempre perfumada. Somos 5 hermanos. A todos nos gusta estar con Mónica y ella es feliz entre nosotros. Da unidad a la familia, atenta siempre a todos y a cada uno. Creo que tiene los talentos y las virtudes de su abuela y de su madre, y las dificultades de todo el mundo. Ciertamente también llora y se alegra. Es una más de las personas de nuestro planeta que se despierta todas las mañanas y se lava los dientes. Sabe lo que es encontrarse con un pobre en la calle y extenderle una mano, y también las dos. Sabe lo que es ayudar a alguien en apuros, sentir pena por una prostituta. En el último número de Pros e Contras, la eurodiputada Edith Estrela estimó que el aborto podía ser legítimo si la madre descubre que la criatura es portadora de trisomía 21. La señora eurodiputada no tiene los ojos azules, pero hay que reconocer que los tiene tan bonitos como Mónica. Nos gustaría que viniese a nuestra casa, probase los muffins que hace Mónica y viese el gusto con que prepara la mesa, y que descubriese que esta chiquilla de ojos azules tiene trisomía 21. Creo que se alegraría mucho de que hubiera nacido, igual que nosotros, igual que cualquier persona. ¿Va bien? Cuando sea el tiempo, yo corto, porque tengo muchas historias. Ya les dije que yo vivo del cuento. Vamos al afecto. El afecto es... Voy a seguir aquí a la exposición que hace C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia. Tiene un libro titulado, un ensayo titulado Los 4 amores. Es un ensayo de referencia y de lectura y estudio obligado si quieres dar una conferencia sobre los sentimientos y sobre todo si quieres hablar del afecto, la amistad o el amor, porque analiza esos 3 más un cuarto que es la caridad. Pues siguiendo a Lewis, tengo que decir que el afecto es la primera forma de amar y también la más democrática, pues se reduce a la mera satisfacción de estar juntos. Dice Luis, lo dice él, yo no, que de algunas mujeres podemos asegurar que no provocarán grandes pasiones, y de algunos hombres que les costará tener amigos. Pero todo el mundo puede mirar y ser mirado con afecto. También el feo, el estúpido, el de carácter difícil. Pues no se necesita nada manifiestamente valioso para ello. Por eso pueden, dice él mismo, pueden y deben ser tratados con afecto un minusválido y un deficiente mental. A diferencia de la amistad, el afecto ignora barreras de edad, de sexo, de inteligencia, de nivel social. De ahí que pueda darse entre un jefe de Estado y su chofer, entre un premio Nobel y su antigua niñera, entre Don Quijote y Sancho Panza, aunque sus cabezas vivan en mundos muy diferentes. La mejor novela del mundo es tal vez el más largo y sabroso diálogo del mundo, las razones y sin razones que intercambian un pobre loco y un amigo que le estima y le sirve. Sin Sancho Panza
Don Quijote es un hazme reír, un majadero a quien se engaña y apedrea. Gracias a su escudero, Don Quijote, que se sabe escuchado y estimado, nos muestra la riqueza insospechada de su alma y alcanza a nuestros ojos una enorme estatura humana. Frente al caballero intoxicado por los libros, desacomodado con su ambiente y con su tiempo, el escudero tiene los pies en el suelo y representa la realidad tangible, el puro pragmatismo. Y algo mucho más importante, por encima de la lectura evidente de la realidad, que le lleva a reconocer los molinos o las ovejas como tales, Sancho Panza es la viva reencarnación de la gran verdad que nos hace personas, la relación cordial con nuestros semejantes. Porque antes dije que persona etimológicamente significa máscara, prosopón, persona en latín también. Pero al margen de la etimología, si persona significa algo, significa, además de interioridad, significa relación. Persona es relación. No hay yo sin tú. No hay personas sin diálogo. No hay Don Quijote sin Sancho. Al caballero andante le hubiera resultado insoportable vagar en solitario por los caminos de España, y a los lectores su soledad nos habría aburrido sin remedio. Y es lo que hace Cervantes en el primer capítulo, pero se da cuenta enseguida y corrige, y en el segundo capítulo inventa a Sancho Panza. La introducción del diálogo confiere vivacidad a la historia y suple con decisiva ventaja cualquier otro procedimiento descriptivo. Cualquier novelista se da cuenta de esto enseguida. Pero sobre todo el diálogo enriquece mutuamente a los protagonistas y otorga personalidad a sus personas. Además, en el diálogo se amasa todo ese complejo de refranes, sentencias, agudezas, chistes y cuentecillos que es el Quijote. De esa materia, genialmente fundida y trabajada por Cervantes, nace Sancho Panza, criatura literaria más real que las de carne y hueso. Por el diálogo surge ese profundo afecto entre dos personas tan dispares. Sancho Panza tendrá sobrados motivos para abandonar a su trastornado amo, pero el afecto que ha fraguado entre los dos se lo impide y le hace decir que su señor, cito, no tiene nada de bellaco, antes tiene un alma como un cántaro, no sabe hacer mal a nadie, sino bien a todos, ni tiene malicia alguna. Un niño le hará entender que es de noche en la mitad del día, y por esa sencillez le quiero como a las telas de mi corazón, y no me amaño a dejarle, por más disparates que haga. La compenetración entre escudero y caballero produce una mutua y variada influencia que abarca desde la visión de la vida a la forma de hablar. El diálogo constante da lugar a lo que se ha llamado quijotización de Sancho y sanchificación de Don Quijote, una interinfluencia lenta y segura que es en su inspiración como en su desarrollo el mayor encanto y el más hondo acierto del libro. Esta observación de Madariaga es tan exacta que al final de la novela los papeles se han invertido. Sancho cree en los ideales de la caballería andante, mientras Don Quijote va soltando lastre de locura hasta morir cuerdo. Por estar cargada de significado, la palabra es capaz de conmover a fondo a quien la escucha. En esa capacidad del lenguaje, que podríamos llamar pedagógica y terapéutica, se apoya toda la labor educativa y también las acciones de la psicología y de la psiquiatría. Cervantes, que poseía un profundo conocimiento de la naturaleza humana, emplea esa pedagogía y esa terapia con Don Quijote. Pone a su lado un escudero lleno de afecto y sentido común, que sabe escuchar a su señor y tomarle en serio, mientras le va corrigiendo con sencillez y picardía. Psicólogo, psiquiatra y maestro analfabeto y por accidente, Sancho Panza desempeña su múltiple papel con tanto acierto que logra la curación de Don Quijote.
Y esa es tal vez la gran verdad que nos descubre la novela. De todas formas, El Quijote no es la mejor novela del mundo por tener este fondo, que también, sino también por estar maravillosamente escrita. Una obra literaria es fondo y forma, y aquí hay un fondo tremendamente humano e inteligente y una prosa extraordinaria. La sustancia y la manifestación del afecto es sencilla. Una mirada, un tono de voz, un chiste, unos recuerdos, una sonrisa, un paseo, una afición compartida. La mirada afectuosa nos enseña en primer lugar que las personas están ahí y después que podemos pasar por alto lo que nos moleste de ellas, que es bueno sonreírles y que podemos llegar a tratarlas con cordialidad y aprecio. El famoso poeta alemán Rilke, todos los días en su camino por la ciudad, pasaba junto a una mendiga que debía ser muy pobre y estar muy desesperada, porque Rilke le echaba siempre una moneda y la mendiga no se dignaba ni elevar la cabeza y mirarle y darle las gracias, no decía nada. Hasta que un día, en lugar de echarle una moneda, Rilke le dio una rosa. Y la mendiga se puso tan contenta que dejó de pedir dinero durante una semana. Una vez, viviendo en Valladolid, estaba yo sentado en un banco, por la parte de atrás del banco, o sea, casi de pie, con otro amigo y un médico. Y entonces pasó un chico, un mendigo, y nos pidió no una limosna, sino si teníamos un pitillo. Y pues mi amigo estaba fumando, tenía pitillos. Le dio un pitillo y le encendió. Y pues muchas gracias. Y a mí me pareció que aquel chico no tenía demasiado aspecto de mendigo. Y le dije, ¿pero tú realmente eres un mendigo? Y dijo, sí. Pero bueno, se ve que hablas bien y no sé. Dice, bueno, en realidad, o sea, estoy pidiendo dinero, pero en realidad mi padre es uno de los tipos más ricos de Asturias y tiene esta empresa de construcción y yo me dedicaba a pedir porque estaba harto de mi padre y me he ido de casa. Tenía por aquel entonces 20 o 21 años. Entonces nos contó que lo más duro que había, estuvimos charlando un rato y nos contó que lo más duro que él había sentido era el aislamiento, y que la gente que a lo mejor te da una moneda pero ni te miran porque estás ahí tirado, y que lo que más agradecía era precisamente el poder hablar con alguien, porque eso es lo que, bueno, eso no lo decía él, pero eso es lo que te hace sentirte como persona. Bueno, estamos quedando muy bien mi amigo médico y yo, pero no lo cuento para eso, lo cuento porque aquello fue una lección, ¿no? El hecho de que simplemente des conversación a un chaval. Voy a meter una pequeña cuña histórica que yo creo que es importante. El afecto puede surgir y arraigar sin exigir cualidades brillantes, y por eso podemos conseguirlo con muy poco esfuerzo. Sin embargo, por un olvido histórico de esta dimensión sentimental, la educación, en la familia y en la escuela, a menudo ha pecado de severidad y autoritarismo. De la escuela romana, es decir, cuando dicen nuestros padres o nuestros abuelos que a ellos les dieron mucha caña en la escuela, pues bien, era una tradición antiquísima de siglos. En la escuela romana, de la escuela romana se ha dicho que en lugar de fomentar la moralidad, la debilitó. En vez de fortalecer el cuerpo, lo magulló. Y si es cierto que amuebló un poco el espíritu, también lo es que fue incapaz de embellecerlo. Los romanos adquirieron en sus escuelas el morboso recuerdo de unos años perdidos en reiteraciones y torpes balbuceos, puntualizados por crueles castigos. Griegos y romanos, como decía antes, no ignoraron el laberinto sentimental que nos constituye, pero lo redujeron a un problema de dominio de sí, un problema estoico, ¿verdad?, de autodominio, fortaleza.
Hoy sabemos que la excelencia educativa es imposible sin atención a los sentimientos, una atención que más allá de la disciplina estoica podríamos resumir en exigir con afecto. Uno de los psiquiatras más famosos de España, Roz Carballo, se hizo más famoso todavía por los años 70 al publicar un libro que en el mismo título ya era provocativo, porque el título en 2 palabras resumía lo que él entendía por educación, y el título era Violencia y ternura. Era provocativo porque lógicamente no podía referirse a la violencia física, ¿verdad? Quería significar exigencia, violencia y ternura. A lo mejor podríamos traducirlo en lenguaje coloquial por caña y cariño, pero caña, exigencia. Esta integración entre exigencia y afecto es la que elogia Cervantes, volvemos a Cervantes, de un colegio de la Compañía de Jesús en el que muy probablemente estudió. No sabemos dónde estudió Cervantes, pero suponemos que estudió en este colegio al que se refiere este párrafo. Recibí con gusto de ver el amor, el término, la solicitud y la industria con que aquellos benditos padres y maestros enseñaban a aquellos niños, enderezando las tiernas varas de su juventud, porque no torciesen ni tomasen mal siniestro en el camino de la virtud, que juntamente con las letras les mostraban. Consideraba cómo los reñían con suavidad, los castigaban con misericordia, los animaban con ejemplos, los incitaban con premios y los sobrellevaban con cordura, y finalmente cómo les pintaban la fealdad y horror de los vicios y les dibujaban la hermosura de las virtudes, para que, aborrecidos ellos y amadas ellas, consiguiesen el fin para que fueron criados. Bien, los sentimientos. Pues creo que tengo que añadir que una cosa es valorar los sentimientos y otra cosa es sobrevalorarlos. Y como ese peligro es muy real en estos momentos, desde hace unos años, también creo que es oportuno añadir algo sobre él. Al escuchar a Cervantes, uno piensa que la valoración y gestión de los sentimientos se ha revelado muy difícil, afectados por esa ley del péndulo que los ha convertido en referencia última, en señores casi absolutos de una educación cuya meta principal pretende lograr a cualquier precio la felicidad constante de los alumnos, como se plantearon los filósofos ilustrados en el siglo XVIII. No tenemos otra cosa que hacer en este mundo que procurarnos sensaciones y sentimientos agradables, escribió uno de ellos. La obsesión por la felicidad trastoca los criterios tradicionales de conducta, porque la moralidad de los actos deja de apoyarse en la objetividad de la propia acción y se traslada a su subjetiva repercusión sentimental. Todo lo que contribuye a la felicidad de la sociedad merece nuestra aprobación, escribe Hume. Por eso su ética se llama emotivista. Es bueno lo que nos produce sensación de agrado y es malo lo contrario. El nuevo criterio de conducta es el sentimiento y quiere salvar la universalidad de la ética al declarar que los sentimientos son tan universales como la razón. Pero los sentimientos mayoritarios equivocados plantean un problema insoluble a esta postura. A Hume, que aunque no nos suene o no le conozcamos mucho, es mucho más importante de lo que la gente pueda sospechar en la historia de la conducta actual, a Hume le diríamos que Hume es contemporáneo de Kant, más o menos. A Hume le diríamos que un mayoritario sentimiento de odio hacia los negros no convierte a los negros en malas personas, y que una mayoritaria simpatía hacia los nazis no convierte a los nazis en buenas personas.
En realidad solo podemos reconocer sentimientos no fiables cuando disponemos de un criterio fiable, pero ese criterio ya no es sentimental. Solo podemos condenar con justicia al racista y al neonazi desde un criterio independiente del sentimiento. Esta distinción fundamental no está presente en las grandes instancias educadoras de la juventud en España. No está presente, por ejemplo, en las series televisivas de más audiencia, donde el sentimiento aparece casi como el único criterio de conducta. En una de ellas, y no de antes de ayer, sino de hace años, un adolescente se enamora de su hermanastra. Ambos viven en la misma casa y defienden su noviazgo ante sus padres y hermanos respectivos con dos argumentos tan eficaces como falsos. Por una parte, apelan a la sinceridad de sus sentimientos. Están enamorados y no quieren engañar a nadie. Por otra, vienen a decir que el sentimiento es tan fuerte que hace inútil cualquier intento de rechazarlo. No se pueden poner diques al mar, repiten varias veces. Esta doble argumentación es, como digo, completamente falaz, pero el gran público la aprueba sin la más mínima oposición. Y esto, como digo, es lo que educa a todo un país. Hasta aquí el afecto. Me gustaría dedicar unas palabras a la amistad. ¿De cuánto tiempo dispongo? Un cuarto de hora. Bien. La amistad es quizá la forma más libre y noble, la forma más desinteresada de amar. Se trata de un afecto recíproco y desinteresado, fruto del convivir compartiendo. Por la forma de vivir la amistad y de hablar sobre ella, nos parecen insuperables entre los antiguos San Agustín, Séneca, Cicerón, Epicuro, Platón, Aristóteles, Sócrates. Sócrates nos dice que el placer de contemplar a fondo a las personas y a las cosas está cercano a la felicidad y que el arte de vivir consiste en descubrir a las personas, siempre pocas, que pueden compartir ese placer. Aristóteles lo expresó bellamente. Le cito: igual que nos resulta agradable la sensación de vivir, nos resulta grata la compañía de nuestros amigos. Y aquello en lo que ponemos el atractivo de la vida es lo que deseamos compartir con ellos. Cicerón, en su tratado de Amicitia, nos presenta su trato con Escipión como modelo acabado de relación amistosa. Cito: de todos los bienes regalados por la fortuna, ninguno comparable a la amistad de Escipión. En ella encontraba yo conformidad con mis opiniones políticas, consejo en los asuntos privados y descanso agradable. Una era nuestra casa, uno nuestro alimento, y tomado en común. Siempre anduvimos juntos, en la guerra, en los viajes y en los paseos por el campo. Y juntos dedicábamos el tiempo libre a conocer nuevas cosas, lejos del bullicio de la multitud. Un siglo más tarde, en las epístolas a Lucilio, Cicerón es del siglo I a.C. En las epístolas a Lucilio, Séneca dedicará a la amistad páginas memorables, pero no voy a citarle. San Agustín, el último romano, tuvo muchos y excelentes amigos. Tratado sobre la amistad podría ser uno de los múltiples títulos alternativos para sus confesiones, pues todas sus páginas están llenas de vida por la amistad que las impregna. Es decir, San Agustín era un tipo con una enorme capacidad de tener amigos. En una de esas páginas cuenta una historia bastante conmovedora. Me hice íntimo amigo de un antiguo compañero de estudios. Los dos éramos jóvenes, pero he aquí que le dio una fuerte calentura y murió. Durante un año su amistad había sido para mí lo más agradable de la vida. Así que la vida se me hizo inaguantable. La ciudad, mi casa y todo lo que me traía su recuerdo
eran para mí un continuo tormento. Le buscaba por todas partes y ya no estaba. Solo llorar me consolaba. Era yo entonces un miserable prisionero del amor y me sentía despedazar por ese amor perdido. Así vivía yo y lloraba de amargura y descansaba en la amargura. Me maravillaba que muerto aquel a quien tanto había querido, siguiera yo viviendo. Bien dijo el poeta Horacio que su amigo era la mitad de su alma, porque yo sentí también que su alma y la mía no eran más que una en dos cuerpos. Impresionante San Agustín. ¿Qué notas distintivas tiene la amistad? Pues podemos entresacar algunas entre los autores señalados. En primer lugar, destacaría que es una relación entrañable. Para Séneca, su primer beneficio es el propio placer que proporciona, pues sin compañía no es grata la posesión de bien alguno. Y ese placer lo causa no solo el cultivo de una vieja amistad, sino también el inicio de una nueva. Hace Séneca una observación interesantísima cuando dice que incluso puede ser más grato granjearse una amistad que retenerla, al igual que es más grato al artista estar pintando que haber pintado. Además de entrañable, la amistad es también una relación libre y recíproca. Cito: algunos creen que para ser amigos basta con querer, como si para estar sano bastara desear la salud, observa Aristóteles. Y añade: para que alguien sea un verdadero amigo, no solo debe ser bueno, sino también bueno para ti. Otra característica de la amistad es su exigencia. En la Ética a Nicómaco leemos, Aristóteles, que el hombre íntegro hace muchas cosas en favor de sus amigos y de su patria, hasta dar la vida si es preciso. Pero Aristóteles sería ingenuo si no reconociera que estas amistades son raras, porque, dice, los hombres no suelen ser así. Que lo que se pide a los amigos sea honroso. Ahí pone Cicerón la primera exigencia de la amistad. También Aristóteles dirá que los buenos amigos no hacen peticiones torpes, ni se prestan servicios de esa clase. Más bien impiden la torpeza, pues es propio de los buenos no apartarse del bien y no permitir que se aparten sus amigos. Otra característica de la amistad es su desinterés. La amistad es desinteresada y benéfica. Séneca advierte que quien comienza a ser amigo por interés dejará de serlo y despoja a la amistad de su grandeza. Aristóteles explica que la amistad desinteresada es posible, aunque costosa. Preferimos ser queridos, pero la amistad consiste más en querer, como las madres, que se complacen en querer sin pretender que su cariño sea correspondido. Por eso los amigos que saben querer son seguros. Otra característica de la amistad es se trata de una inclinación natural. Así como sentimos aversión natural a la soledad, también tenemos un estímulo que nos hace desear la amistad. Dice Eurípides que cuando Dios da bienes, ¿qué necesidad hay de amigos? Pero comenta Aristóteles que nadie querría poseer todas las cosas y estar solo, pues el hombre es animal social y por naturaleza necesita convivir. Séneca observa que incluso la persona más intratable necesita algún amigo sobre el que vomitar el veneno de su aspereza. La relación amistosa, termino, es fruto del convivir compartiendo. Los amigos comparten cosas, gustos, puntos de vista. Lewis explica que la amistad nace cuando dos o más compañeros descubren que tienen algo en común. La típica expresión para iniciar una amistad puede ser ¿cómo? ¿Tú también? Sin una aspiración común no podrían hacer la amistad. Los que no tienen nada no pueden compartir nada. Los que no van a ninguna parte no pueden tener compañeros de ruta.
Y ahora, quizá con esto pueda acabar, una tesis o una hipótesis fuerte para los tiempos que corren sobre la amistad. Porque experimentamos la amistad íntima y también el amor profundo como un regalo inmerecido. ¿Por qué a mí? Un regalo que procede de una generosidad imposible entre los hombres. Cuando Ana Frank se enamora de Peter Van Damme en su escondrijo, interpreta esa amistad y ese amor como un regalo divino. Cuando Chesterton, siendo agnóstico, se enamora de Frances Bloch, escribe a la muchacha para decirle que cualquier actriz, cito, cualquier actriz conseguiría parecerse a Helena de Troya con una barra de labios y un poco de maquillaje, pero ninguna podría parecerse a ti sin ser una bendición de Dios. Intuimos esa generosidad divina al constatar que en el nacimiento de una amistad profunda o de un amor intenso hubo siempre un encuentro que bien podría no haberse producido. Bastaría con haber nacido en otra calle, en otra fecha, y haber estudiado en otro colegio, en otra universidad, para que no hubiéramos conocido a nuestros mejores amigos, para que no concurrieran las casualidades que nos han unido, aunque es muy posible que las casualidades no existan. Chesterton y Ana Frank vienen a decirnos que casualidad es el nombre que damos a la providencia cuando no hablamos con propiedad. En su célebre ensayo, ya citado Los Cuatro Amores, Luis sospecha, al hablar de la amistad, que un invisible maestro de ceremonias es quien nos ha presentado a nuestros mejores amigos, y de ellos quiere valerse para revelarnos la belleza de las personas, una belleza que procede de Él y a Él debe llevarnos. Me queda un folio para hablar del amor. ¿Puedo? A un profesor de Sevilla, amigo mío, le preguntaron en una universidad americana si podía resumir en una sola palabra el secreto de la educación. Y este profesor, con bastante cintura y puntería, dijo, sí, el cariño. Claro, si a ustedes les preguntan, si a mí me preguntan eso en una televisión, pues es que la educación no tiene un secreto, hay muchas claves. Pero si tienes que contestar en una televisión, tienes que contestar. Si te preguntan, hay que contestar. El cariño. Y posiblemente todos estaríamos de acuerdo con esta respuesta, porque si la tipología de los sentimientos, de los afectos es muy amplia, hay uno que experimentamos como el más radical y esencial de todos, el amor. Uno de mis alumnos de secundaria escribía estos versos: qué mala suerte la mía de conocerte y soñar contigo. Ninguno de mis poemas tendrá sentido si tú, Patricia, no estás conmigo. Y también escribía, son de los típicos versos que te enseñan a ver qué tal están, porque luego se los van a mandar a Patricia. También decía, ayer apenas pude dormir, me entró por las venas tu fuerte sentir. Y le dije, no, quita fuerte y pon dulce. Y puso dulce, tu dulce sentir. De nuestro poeta Claudio Rodríguez son estos otros versos. Qué verdad, qué limpia escena la del amor, que nunca ve en las cosas la triste realidad de su apariencia. Hemos nacido para amar y ser amados, y todo lo demás es muy secundario. Dice Goethe que da más fuerza saberse amado que saberse fuerte. El amor es la sustancia de la vida, porque además de existir, lo que necesitamos de verdad, como decía, es amar y ser amados. No hay más invierno que la soledad, dice un verso de Pedro Salinas. Pues bien, el amor es el medio más sencillo de abolir al mismo tiempo cualquier invierno
y cualquier soledad. Jorge Luis Borges, ya citado, se atreve a más y dice: gracias quiero dar por el amor que nos deja ver a los otros como los ve la divinidad. Platón, en una de sus intuiciones más geniales, dirá que el amor nos hace sentir que el ser sagrado tiembla en el ser querido. Esta intuición impresionante por parte de un no cristiano, porque Platón es del siglo V a.C., esta intuición impresionante la expresa Miguel Dors, a mi juicio, o mejor dicho, el poeta que más me gusta entre los españoles vivos. La expresa Miguel Dors en su poema Esposa, con estos versos: con tu mirada tibia, alguien que no eres tú me está mirando. Siento confundido en el tuyo otro amor indecible. Alguien me quiere en tus te quiero. Alguien acaricia mi vida con tus manos y pone en cada beso tuyo su latido. Alguien que está fuera del tiempo, siempre detrás del invisible umbral del aire. Muchas gracias. Les agradezco su paciencia, porque soy consciente de que esta conferencia ha sido un poco larga, un poco ardua, y han sido ustedes muy atentos. Queremos agradecerte estas palabras y que hayas compartido con nosotros todo este conocimiento. Ahora abriríamos un pequeño debate si hubiera alguna pregunta o alguna cuestión o algún comentario que quisierais hacerle al señor Ayllón. No me hagan preguntas muy difíciles, por favor. Que este es un tema muy complicado. Molt complicat. La gente está pensando, necesita repensar todo esto. A mí me decía un amigo que en las conferencias que tengo que beber mucho, porque la gente necesita pensar las cosas que va soltando. Y entonces tú bebes mucho y para... Yo quería dar las gracias por el buen rato que nos ha hecho pasar y añadir, por si le sirve, que mis padres se conocieron y se enamoraron en Burgos. Ya lo sabía. Siempre aparece alguien reivindicando. Bueno, yo también le quiero agradecer esta sesión porque he disfrutado muchísimo. Una pregunta un poco más práctica, ¿no? Usted ha dicho que hay que atender los sentimientos tanto en la escuela como en casa. Yo, como profesora de primaria, ¿cómo puedo atender los sentimientos de mis alumnas, ¿no? Estoy en un cuarto de primaria. ¿Cómo podría atender, ¿no? Y que no se me escapen, ¿no? Los sentimientos pues, que me pueden decir mis alumnas, ¿no? Pues, aunque te rías por la respuesta, abriendo mucho los ojos y estando muy atenta, porque, como decía, las personas son muy difíciles de entender, pero una mirada atenta, una mirada amorosa, ve lo que no ve un burócrata, un funcionario. Entonces tú no eres un funcionario, una profesora, una maestra, no eres tampoco una madre de esos niños, ¿verdad? Pero casi casi. Y desde luego no puedes reducirles a mera biología. O sea, un niño no es un conjunto de moléculas que se llame fulanito de tal o fulanita de tal. Entonces, si tienes esa visión grande, misteriosa, sagrada de lo que es una persona, ya verás cómo atiendes a sus sentimientos. Y luego, para desdramatizar un poco esta respuesta, pues, aunque eso seguro que ya sale solo con alumnos tan jovencitos, pues yo creo que es importante disfrutar con ellos, reírse. Y, hombre, a veces tendrás que ser un poco dura, pero en general ellos tienen que pasarlo bien y tú tienes que pasarlo bien. Lo cual no quiere decir
y ya lo digo pensando en profesores con alumnos más mayores, que la educación sea algo así como un juego, porque también se ha puesto de moda decir que hay que enseñar jugando. Entonces no hay que enseñar jugando cuando tienes unos críos muy pequeños, pero eso se acaba a partir de los 6, 7, 8 años. Decía Unamuno que si nos dedicamos a enseñar jugando, acabaremos jugando a enseñar. Que eso es lo que está pasando, lo que ha pasado en España durante estas últimas décadas. Bueno, siento haber comprimido mucho y metido muchos mensajes en la misma respuesta, pero seguro que está sonriendo bien. Pero eso que te digo es que es así. O sea, solo cuando ves a una persona o a una personilla, tus alumnos no sé si tienen alma, pero seguro que tienen almeja, pues cuando ves esas almejas, si las miras con un profundo respeto, pues yo a mis alumnos universitarios les digo, ¿por qué hay que respetar a los demás? Y me dicen, bueno, porque, no sé, porque tienen dignidad. Sí, ¿y por qué tienen dignidad? Porque lo diga la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Por eso tenemos dignidad? No, hombre, ya nacemos con ella. Ah, sí. ¿Y cómo es que nacemos con dignidad? ¿Y los gusanos, por qué no nacen con dignidad? Entonces, hasta que no llegas al fondo, ¿tú por qué no puedes pegar una patada a un perro que va por ahí por la calle? Dice, hombre, porque tiene dueño. Ay, amigo. Ay, amigo. Entonces, ¿por qué no puedes hacer lo mismo con un ser humano? Porque tiene padres. ¿Y si no tuviera padres? O sea, porque ¿de quién somos los seres humanos? Entonces, ahí está la respuesta. Y por eso tú eres digna, porque tú tienes un dueño. Entonces, si yo te miro a ti como una criatura divina, ya verás cómo te trato bien y te respeto. Entonces, yo creo que esa es una visión fundamental para la educación. Para la educación, no para la instrucción. Para instruir me basta con saber muchas matemáticas o mucha lengua. Pero si quiero educar, necesito esa otra visión. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, buena tarde. Yo quisiera preguntar si, bueno, actualmente vemos que el fracaso escolar es un tema que, bueno, que está de actualidad, ¿no? Sobre todo cuando los alumnos llegan a la educación secundaria, vemos que realmente ahí es donde se da más el fracaso escolar. Mi pregunta es si esto puede ser por la escasa atención que se le puede dar a las emociones, a los sentimientos. Si la educación primaria está realmente ligada a la educación secundaria o hay ahí realmente un corte que hace que el alumno le cueste más seguir su formación dentro de la escuela. Creo que no, porque nunca hemos dado más atención a los sentimientos que ahora, desde luego ahora mucho más que hace décadas, y sin embargo ahora hay más fracaso escolar. Creo que el fracaso escolar tiene que ver con el tipo de sociedad, con la cultura del ocio que hay en esta sociedad, con una oferta de ocio desmesurada que tienen los chicos, con una competencia desleal contra la que no puedes hacer casi nada, como puede ser la competencia de la televisión, de los videojuegos, de Internet, con el hecho de que exista... Te voy a contar una historia porque se explica mejor con una pequeña historia. Yo llego a la universidad hace 2 años, después de 15 años de no haber dado una clase, y alumnos de primero de económicas, a los que tengo que enseñar antropología, porque es una asignatura que se da en todas las facultades y escuelas de la Universidad de Navarra, y les hago el primer examen y suspendo a todos. Entonces, ¿qué sucede? Que yo he puesto una exigencia desmesurada y que yo no sé cuál es el nivel que tengo que poner. No. Lo que sucede es que hace 15 años que no he dado una clase. Entonces, en 15 años he comprobado que mis alumnos de primero de carrera están mentalmente 2 años retrasados con respecto a lo que pasaba hace 15 años. ¿Qué ha pasado en esos 15 años? Es decir, para no suspender a todos, el examen que tuve que volver a poner fue
lo bajé al nivel de lo que antes era tercero de la ESO y lo que ahora es primero de bachillerato, o sea, 2 años menos. ¿Qué ha pasado? Pregunté a los demás profesores, oye, ¿vosotros habéis notado lo mismo que yo? Y todos me dijeron sí, pero yo pensaba, a lo mejor es que, no sé, a mí me ha pasado algo, o a lo mejor es este grupo solo de la universidad, me ha coincidido con... No, en todos los profesores me dijeron lo mismo. Bien, ¿qué ha pasado en esos 15 años? Pues básicamente 2 cosas. En primer lugar, esos niños ahora mismo son hijos de la LOCSE. La LOCSE es un desbarajuste impresionante, ha bajado muchísimo los contenidos. Y en segundo lugar, esos niños han nacido ya con Internet. Ya no son Homo sapiens, sino Homo videns. Son pequeños monos con pantalones. Porque todas las horas que esos niños han estado frente a una pequeña pantalla se las han quitado a lo que antes estábamos frente a un libro. Y no tiene nada que ver una pantalla a la hora de estimular las neuronas, no tiene nada que ver una pequeña pantalla con un libro. Porque sobre todo las neuronas se desarrollan por los conceptos, pero los conceptos están escritos en los libros, no están en las imágenes y en la música de las pantallas. Entonces estos niños son hijos de Internet y de la LOCSE. Entonces ese es un cóctel terrible. Entonces la mitad de la culpa la tienen los políticos, la otra mitad es la sociedad que nos ha tocado vivir. ¿Dónde llevan a sus hijos? ¿A qué colegios llevan a sus hijos los dirigentes socialistas? Pues a colegios privados, está claro. Bueno, son socialistas pero no son tontos. ¿A qué colegios llevan? Este es un dato, no es un juicio de valor. ¿A qué colegios llevan a sus hijos los propietarios y los ejecutivos de Google? A colegios sin ordenadores. El mejor guionista de televisión española, Chicho Ibáñez Serrador, le preguntan hace años, cuando tenía 2 hijos de 12, 13, 14 años, ¿sus hijos ven la televisión? Dice, no, la televisión en mi casa no se ve. Yo a mis hijos les dejo que apaguen la luz por la noche cuando quieran, siempre que se vayan a la cama con un libro. Pero no es negociable. Esa misma pregunta se la hacen hace 2 años al director general de Telecinco, la misma pregunta, italiano, Basile, ¿sus hijos ven la televisión? Respuesta, oiga, por favor, yo soy un padre responsable. Es bueno que esto se lo expliques a tus alumnos, porque ellos son víctimas. Y es bueno que sepan de qué son víctimas, para que en la medida de lo posible, entre tú y ellos y sus padres, se ponga remedio a eso. Mi remedio, entre otros muchos, me vais a leer un libro todos los meses y no va a aprobar nadie. Ya no os voy a hacer estudiar, porque vais a estudiar, pero si no me leéis un ensayo todos los meses y además me lo vais a contar, no vais a aprobar. Y acaban entrando y empiezan a pensar y empiezan a dedicar horas a leer. ¿De qué edad son tus alumnos? Y ahora mi hijo de 11 años va a empezar secundaria, ¿no? Y realmente es un tema que me da vueltas. La red. Ellos mismos ya van a acceder a la secundaria como realmente una cosa, de todo tipo, como realmente una prueba difícil para ellos, ¿no? Que realmente ves un método de enseñanza muy diferente en primaria, por lo menos desde la escuela de mi hijo a secundaria. La escuela donde va mi hijo realmente todo esto que hemos hablado de la inclusión dentro de la escuela se trabaja muchísimo, la parte de los sentimientos se trabaja muchísimo, el trabajo en equipo. Cuando vas a secundaria todo eso se reduce a nada. Se reduce a una pizarra, a un trabajo muy individual, que realmente es una pena, ¿no? Si estamos dentro de un sistema educativo, dentro de un país o dentro de un territorio, que tiene que haber diferencias tan abismales. Yo no creo que sea tan difícil que eso se pudiera unificar de una manera. Yo pienso que daría muchos. Es que los profesores de secundaria no han estudiado magisterio y no nos han enseñado esas cosas. Pero basta con que fueran buenas personas. A veces en las reuniones de padres, a veces pensamos que la escuela tiene que preparar para la secundaria. No sé si la escuela tiene que preparar para la vida.
Al fondo, muchas gracias. Al fondo hay un señor. Sí, yo trabajo en un colegio, estoy con edades adolescentes. Ahora llevo unos años centrado en tercero y cuarto de eso. Entonces, tengo una experiencia de un alumno que no leía nada. Bueno, esto se lo digo porque hoy se lo he dicho al chaval que iba a asistir a una conferencia con usted. Y entonces, que no leía nada y le dejé la semana pasada el libro de Palabras en la arena. Entonces, se lo leyó en 2 días. Entonces, la madre está emocionada porque es el primer libro que se ha leído entero en dos años. Y luego, entonces le he dicho al chaval que venía a verlo, usted está emocionado, me ha pedido si podía venir, pero he dicho que no, porque si no, sus sentimientos romperían la conferencia. Lo que hay que escuchar a mi edad. O sea, vete directamente a la pregunta, por favor. Entonces, no, pero estaba en serio, porque me ha recordado. Entonces, el tema es que a veces cuando trabajas en estas edades parece que los sentimientos de estos chicos desbordan a la razón o nublan la razón, ¿no? Luego, por otra parte, también hay muchos padres que te están pidiendo que no estudia porque no está motivado, no saca buenas notas porque... Entonces, claro, el profesor no puede ponerse una nariz de payaso y ir en clase motivándolo, que a veces también pues tienes que exigir, ¿no? Entonces, ¿de qué manera coger este equilibrio entre la razón y el sentimiento, quizá más en las edades estas de los adolescentes, ¿no? Pues... El binomio del título de Rolf Carballo es muy bueno. Violencia y ternura. Repito, exigencia y cariño. Entonces, si el adolescente aprecia... O sea, él no puede pensar que tú eres el enemigo. Como eres el profesor, vienes a por mí, a suspender. El otro día tuve que decirles a mis alumnos, ¿sabéis por qué algunos días paso lista? Porque ya les dije el primer día, esta asignatura es, lo siento mucho, pero es presencial. Entonces os quiero ver a todos aquí, a las 8 de la mañana, tienen clase. Y se les hace un poco cuesta arriba, ¿no? Sobre todo en Pamplona, hace muchísimo frío en invierno. ¿Sabéis por qué algunos días paso lista? Y me dicen, pues para saber quién no viene. Digo, no, justo para lo contrario. O sea, para saber quién viene. Porque a mí me interesa mucho aprobaros. O sea, me interesa ser muy justo, sobre todo con la gente que está en clase. Es decir, yo no soy el enemigo. Es más, yo intento que todos... Entonces, eso tiene que percibirlo un alumno. Que tú estás por él. Por otra parte, el cariño no es nada, no está reñido en absoluto con la exigencia. A veces al contrario. Mafalda odia la sopa, pero Mafalda ama a su madre, a pesar de que su madre no transige. Todos los santos días sopa. O sea, una correcta autoridad al niño le hacen sentirse seguro, porque nota que alguien le quiere. Una vez uno de mis amigos tenía un niño pequeño que era un trasto y siempre estaba rompiendo cosas. Y un día llegó a casa mi amigo y el niño había roto algo. Y mi amigo, pues desesperado, se echó las manos a la cabeza y dijo en voz baja, como para sí, pero le oyó el pequeño, ¿qué hago? ¿Le razono o le doy 2 azotes? Y el niño le dijo, papá, dame 2 azotes porque si me razonas se me va a olvidar. O sea, los niños no son tontos. Sí, pero que sí, ya que os reís, pues otro de mis amigos me contó que de pequeño era muy zascandil y era un rabo de lagartija. Y entonces, la primera vez que su madre le llevó a la peluquería y le sentó en el sillón del peluquero, le dijo, Fernandito, yo ahora me voy a hacer la compra y te voy a dejar aquí solo. Estate quieto, porque si no, este señor a lo mejor te corta una oreja. Entonces el niño era muy listo y estuvo quietecito y con el tiempo pues ya se fue haciendo amigo del peluquero y empezaron a charlar. Y en un momento dado el peluquero le dijo, Fernando, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Y el niño dijo, al peluquero. Violencia y ternura. Los sentimientos. ¿Cuánto se agradece que sean ustedes de Barcelona?
de estas puedo contar muchas, pero yo creo que porque me han pasado cantidad de cosas. Pero prefiero que haya más preguntas. Una vez en Asturias, dando clase en un colegio de Asturias, los asturianos son muy simpáticos. Y tenía un alumno de 15 años y era muy listo. Y sacaba unas notas así como muy mediocres. Y un día le dije, yo era su tutor, y le digo, oye Alejandro, ¿no te da vergüenza sacar estas notas tan mediocres siendo tú un chaval tan listo? Y si quisieras tan brillante, ¿por qué te conformas con ser un tipo del montón? Y me dice, sí, don José Ramón, pero es que en el montón se está tan calentito. Es que todo influye, claro, o sea, la pereza,